Saludos y bienvenidos a su programa ADR Somos Todos. A Dios las gracias por permitirnos compartir con ustedes y a la vez poder mostrar parte de los trabajos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Para hoy, un contenido interesante, una conversación con la licenciada Vicky Santos del Departamento de Psicología de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Además, un poderoso testimonio en voz de uno de nuestros usuarios y dos interesantes cápsulas que serán presentadas a continuación. Es el momento de iniciar con todo el contenido de ADR Somos Todos. Es importante que en cada una de las revisiones médicas sistemáticas a que se someta su hijo, hable con su pediatra sobre el habla y el desarrollo del lenguaje del niño, así como sobre otros aspectos de su proceso evolutivo que le preocupen. Puede ser difícil saber si su hijo solo es inmaduro en su capacidad para comunicarse o si tiene algún problema que requeriría una atención profesional. Antes de los 12 meses es importante observar a los niños a fin de detectar indicadores de que utilizan la voz para relacionarse con su entorno. El gorgojeo y el balbuceo son las fases iniciales del desarrollo del habla. Cuando los bebés se hacen mayores, a menudo en torno a los 9 meses, empiezan a unir sonidos, a incorporar las distintas entonaciones del habla y a decir palabras como mamá y papá, aunque sin entender qué significan. Antes de los 12 meses, los bebés deberían ser receptivos a los sonidos y empezar a reconocer nombres de objetos de uso común, por ejemplo, biberón, chupete, etc. Los bebés que observan atentamente su entorno pero no reaccionan al sonido, es posible que presenten pérdidas auditivas o hipoacusias, o un retraso en el desarrollo del lenguaje. Entre los 12 y los 15 meses, los niños deberían tener un amplio abanico de sonidos en su balbuceo, como P, B, M, D o N. Empezar a imitar y a aproximarse a los sonidos y palabras que moldean los miembros de la familia y típicamente decir una o más palabras, incluyendo mamá y papá, de forma espontánea. Los nombres suelen ser las primeras palabras que utilizan los bebés, como bebé, pelota, etc. Su hijo también debería entender y seguir instrucciones de un solo paso. Por favor, pásame el juguete y similares. De los 18 a los 24 meses, aunque hay una gran variabilidad, la mayoría de los niños dicen unas 20 palabras cuando se aproximan a los 18 meses y unas 50 o más cuando cumplen 2 años. En torno a esta edad, los niños empiezan a combinar 2 palabras en frases muy simples como bebé llorar o papá grande. Un niño de 2 años debería poder identificar objetos de uso común, tanto cuando el objeto está presente como cuando se trata de imágenes del objeto. Señala sus ojos, sus orejas y su nariz cuando alguien se las menciona y seguir instrucciones de 2 pasos como por favor, recoge el juguete y dámelo. De 2 a 3 años, los padres suelen presenciar grandes avances en el habla de sus hijos a esta edad. El vocabulario del niño debería crecer considerablemente al punto de que sean demasiadas palabras para contarlas, y el niño debería combinar de forma sistemática 3 o más palabras en frases más largas. Su comprensión también debería mejorar. Con 3 años un niño debería empezar a entender qué significa ponlo en la mesa o ponlo debajo de la cama. Su hijo también debería empezar a identificar colores y a entender conceptos descriptivos, por ejemplo, grande versus pequeño. ¿Cuáles serían las señales de alarma de un posible problema? Si le preocupa el desarrollo del habla y del lenguaje de su hijo, y aquí algunos aspectos en que se debe fijar. Un lactante que no reacciona al sonido o que no vocaliza sería un buen motivo de preocupación. Entre los 12 y los 24 meses, otros posibles motivos de preocupación serían los siguientes. Con 12 meses, no utiliza gestos, no señala o no se despide con la mano. Con 18 meses, prefiere comunicarse con gestos en lugar de con vocalizaciones. Con 18 meses, tiene dificultades para imitar sonidos. Tiene dificultad para entender peticiones verbales simples.
Solicite una evaluación por parte de un profesional si un niño de 2 años o más solo imita el habla o los actos ajenos, pero no genera palabras o frases de forma espontánea. Solo emite determinados sonidos o palabras de forma repetida y no puede utilizar el lenguaje oral para comunicar más que sus necesidades inmediatas. No puede seguir instrucciones simples. Tiene un tono de voz extraño o una pronunciación extraña, como roncos o nasales, por ejemplo. Cuesta más entenderle de lo que sería esperable por su edad. Los padres y los cuidadores habituales deberían entender la mitad de lo que dice un niño de 2 años y aproximadamente 3/4 partes de lo que dice uno de 3 años. Con 4 años, un niño se le debería entender prácticamente todo, incluso cuando hable a personas que no le conocen. Causas del retraso del habla y del lenguaje. Entre ellas hay muchos aspectos que pueden provocar retrasos en el desarrollo del habla y del lenguaje. Los retrasos del habla en un niño que en otros ámbitos se desarrolla con normalidad pueden obedecer a problemas relacionados con el aparato fonador, como alteraciones en la lengua o en el paladar. Un frenillo corto, el pliegue que hay debajo de la lengua, puede limitar los movimientos linguales para la producción del habla. Muchos niños con retraso del habla tienen problemas orales motores, lo que implica la existencia de una comunicación ineficaz en las áreas cerebrales responsables de la producción del habla. El niño puede tener dificultades al utilizar y coordinar los labios, la lengua y la mandíbula para producir los sonidos del habla. El habla puede ser el único ámbito afectado, o bien los problemas en el habla pueden ir acompañados de otros problemas orales motores, como las dificultades para alimentarse. El retraso del habla también puede ser una parte, en vez de indicar un problema más global. Los problemas auditivos también pueden estar relacionados con los retrasos del habla. Por este motivo, cuando a un padre le preocupa el habla de su hijo, debería llevarlo a un audiólogo para que evalúe la audición. Un niño con problemas auditivos puede tener problemas para actuar, así como para entender, imitar y utilizar el lenguaje. He aquí unos pocos consejos generales que pueden utilizar en su casa. Dedique mucho tiempo a comunicarse con su hijo, incluso durante la etapa de la lactancia. Háblele, cántele y fomente en él la imitación de sonidos y gestos. Léale a su hijo, empezando cuando tan solo tenga 6 meses. No tiene que leerle libros enteros, pero busque libros apropiados para su edad, de tapa blanda o dura y con dibujos que animen a su hijo a mirar mientras usted va nombrando los artículos. Pruebe empezar con cuentos clásicos para bebés o libros con textura que los niños puedan palpar y sentir. Más adelante, deje que su hijo señale los dibujos reconocibles e intente nombrarlos. Luego, pase a los versos y canciones infantiles que tienen el atractivo de la rima y el ritmo. Avance hacia los libros predecibles que permiten a los niños participar de lo que va a ocurrir. Es posible que su pequeño hasta empiece a memorizar parte de los cuentos favoritos. Aproveche situaciones de la vida cotidiana para reforzar el habla y el lenguaje de su hijo. En otras palabras, pásese todo el día hablando sin parar. Por ejemplo, nombre los alimentos que compra en la tienda de comestibles, explícale lo que hace mientras prepara la comida o limpia una habitación. Señale objetos de la casa y cuando vayan en el carro, coméntele los sonidos que vayan oyendo. Formule preguntas a su hijo y hágase eco de sus preguntas. Hable de forma sencilla, pero no utilice nunca el habla infantil, es decir, la forma de hablar propia de los bebés. Independientemente de la edad que su hijo tenga, reconocer y tratar un retraso en el habla o en el lenguaje lo antes posible es el mejor enfoque que usted puede adoptar para ayudarle. Con un tratamiento adecuado, lo más probable es que su hijo pueda comunicarse mejor con usted y con el resto del mundo. En nuestro programa de hoy llega el momento de presentar nuestra entrevista central.
una conversación con la licenciada Vicky Santos del Departamento de Psicología de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, quien labora en el área de medicina física. Amor y capacidad por lo que hace es la clave para esta destacada profesional de nuestra institución. Llega el momento en nuestro programa ADR Somos Todos de nuestra conversación, la entrevista central del programa. En este caso hemos sido recibidos por la licenciada Vicky Santos del Departamento de Psicología de la Asociación Dominicana de Rehabilitación en el área de medicina física. A ella la saludamos, Vicky. Un placer tenerte con nosotros en el programa y esperamos poder compartir este momento, una conversación que ha de ser importante para nuestros televidentes. Bienvenida al programa. Gracias. Sí, como dijiste, mi nombre es Vicky Santos, soy psicólogo clínico, MA en terapia familiar y de pareja. Un currículum importante el del psicólogo, tiene muchas pruebas, una preparación, pero sobre todo la vocación. Cuando se habla de un psicólogo en esta institución, sobre todo, se habla de alguien con pasión por lo que hace. ¿Ese es tu caso, Vicky? Fíjate, sí, al inicio cuando entré en la institución no entendía bien el trabajo que se hacía, incluso desconocía un poco del trabajo que hacemos aquí en la familia de él, como decimos. Y en la medida que me fui involucrando, pude darme cuenta de la importancia del psicólogo, del trabajo que hacemos aquí en la institución, porque podemos darnos cuenta de la condición del paciente, cómo podemos ayudarlo en su proceso de recuperación, no solo al paciente, sino también a los familiares, y hacerle entender que la vida no quedó ahí porque tuvo una limitación, porque quizás hubieron cambios en su vida, sino que hay otras cosas que pueden lograr, cambios que pueden hacer que son sumamente significativos para su adaptación. Tomando en cuenta esa parte, y nos gustaría, dentro del perfil de la licenciada Vicky Santos, el tiempo en la institución, el tiempo en ADR, y si has estado siempre en la misma área. Sí, tengo 5 años, bueno, en noviembre cumplo 5 años aquí en la familia ADR. Hasta entré en el área de medicina física, como mencionó, y todavía continúo en esta área. Formo parte del equipo multidisciplinario que está integrado por el médico fisiatra, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, enfermería, trabajo social y laboratorio ortopédico. ¿Qué hace ese departamento, Vicky? Porque medicina física, ¿a qué se refiere en un término donde nuestros televidentes puedan entender de una manera práctica? Bueno, medicina física es donde recibe el paciente que tiene una condición médica, ya sea por alguna amputación, alguna discapacidad que tenga el paciente, o sea por cualquier otra condición de salud, entonces entra por los servicios de medicina física. ¿Tu área donde trabaja la licenciada Vicky Santos? Estoy asignada al área de medicina física, trabajo dentro de ese equipo multidisciplinario, que pudiéramos decir que está dividida en 2 clínicas. Está la clínica de amputados, donde vemos pacientes que han tenido una amputación ya sea por trauma, por accidente de tránsito o por alguna anomalía congénita. Y también tenemos la otra clínica que es de escoliosis y de paciente con una lesión medular. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo dentro del equipo multidisciplinario? Nosotros hacemos lo que son entrevistas clínicas. Las entrevistas clínicas están basadas en observaciones que hacemos con el paciente en consulta, con el familiar también. Hacemos también preguntas de cómo se siente el paciente, cuál es la condición del paciente, cuál es la condición de la familia. Entonces, a raíz de esa evaluación, entonces podemos tener un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Si es un paciente que necesita algún seguimiento a nivel psicológico, o si requiere algún referimiento a otro departamento. Por ejemplo, trabajamos juntamente con el área de psiquiatría. Si entendemos que es necesario acompañar ese tratamiento con algún fármaco, hacemos el referimiento. Y también hacemos un acompañamiento, que sería el trabajo que estamos haciendo básicamente en esa área. Tomando en cuenta esa parte, amigos televidentes del programa ADR Somos Todos,
tu población es la más adulta, la población adulta más que cualquier otra, porque hablas de una condición que normalmente se adquiere y esa es la parte donde trabajas directamente. Yo quiero que me hables un poco de eso y cuál es la proporción mayor, cuál es el mayor grado de pacientes que se reciben en la institución de acuerdo a las situaciones que se presentan. Bueno, el área de medicina física es muy amplia, la voy a dividir en dos poblaciones. Tenemos la población que vemos en clínica, que son los pacientes ya que se decide dentro de esta reunión si va a ser equipado, si no va a ser equipado, si requiere todavía algún tipo de asistencia del área de terapia física, del área de terapia ocupacional, y son los pacientes que tienen una amputación o el paciente que nace con alguna deformidad. El paciente de escoliosis, que es una desviación de la columna, y el paciente que tiene una lesión medular. Esa es la población que vemos dentro de estas reuniones de equipo. Tenemos la otra población, que es la población de seguimiento, que viene siendo la población que tiene otras condiciones de salud. Entre ellas podemos encontrar accidentes cerebrovascular, podemos encontrar la fibromialgia, artrosis múltiples y otras condiciones de salud también podemos encontrar en esa área. Podemos encontrar pacientes, por ejemplo, que tengan hernias, alguna otra condición médica, podemos encontrar también alguna deformidad. También podemos encontrar pacientes con parálisis cerebral que puedan asistir a nuestro servicio del área de medicina física y otros pacientes con otras condiciones que también son pacientes que visitan nuestros servicios aquí en Vicky, algo importante cuando conversa con el paciente y la reacción no es la que tú esperas por la condición que ha adquirido, ¿cuál es el procedimiento que ustedes ajustan para lograr el objetivo principal? Bueno, como te dije al principio, nosotros dentro de esas evaluaciones hacemos lo que es un acompañamiento con el paciente. Cuando el paciente hace resistencia, ¿verdad?, a que no quiere los servicios de psicología o entiende que ya su vida terminó, entonces dotamos al paciente de herramientas para que pueda afrontar y pueda integrarse. Hacemos lo que son sesiones con el paciente, donde vamos trabajando cada área, tanto el área emocional, el área familiar, el área social, hasta llegar al punto de que el paciente pueda entender que sí se puede continuar y que sí él puede salir hacia adelante independientemente de la condición que tenga. El departamento también trabaja con la familia. ¿Qué tan importante es que la familia esté involucrado en el proceso? Es sumamente importante porque el apoyo familiar va a depender la rehabilitación del paciente. Un paciente que no tiene una red de apoyo es más difícil. ¿Por qué? Porque a raíz de una discapacidad, de adquirir una discapacidad, el paciente se ve afectado en la parte económica, en la parte emocional y estos cambios significativos, que yo le pudiera decir crisis, hacen que el paciente no pueda responder de forma adecuada en lo que es su vida cotidiana y necesita entonces el acompañamiento de la familia para que lo pueda acompañar incluso en sus procesos de visitar aquí al centro, en su proceso de cuando tiene que ir a algún otro lugar. Entonces, si ese apoyo no existe, es sumamente difícil. Además está la parte del desconocimiento. Si el familiar desconoce lo que tiene el paciente, entonces no va a entender por qué se comporta de la manera que lo hace. Tuve una experiencia muy interesante con la esposa de un paciente de un accidente cerebrovascular, que la señora estaba muy triste y va a consulta y la señora me dice que ella no sabe por qué su esposo la dejó de amar. Entonces, cuando yo le pregunto a la señora, ¿por qué usted lo dice? Porque antes él no decía palabras como descompuestas y ahora me está diciendo cosas que nunca me había dicho. Yo le pregunto, ¿y qué tiempo hace que su esposo ya está diciendo esas cosas? Ella me dice, bueno, hacen 2 meses. Y hacían 2 meses precisamente que el señor había tenido una afectación a nivel cognitiva. O sea, él estaba diciendo cosas, pero no para herir a su pareja, sino era por el estado en el que él estaba. Entonces nosotros trabajamos esa parte, que la familia pueda acompañarlo en ese proceso para que pueda entender qué tiene el paciente, por qué se comporta de la manera como lo hace y por qué dice las cosas que dice. Licenciada,
¿Han tenido algún caso donde la familia se nota un poquito más triste que el mismo paciente y que el trabajo con la familia a veces tiende a ser mucho mayor? ¿Te ha tocado alguna situación como esta? Sí, me tocó en una ocasión un caso como ese. Incluso la familia se sentía culpable porque el paciente haya tenido esa afectación y era un jovencito de algunos 15 años, estaba ayudando al papá a montar unas varillas, entonces cuando la iba a bajar hizo un contacto con un cable de alta tensión y el niño, el jovencito inmediatamente tuvo una amputación, tuvo lesiones de quemadura y todo eso, y el papá y tanto también como la madre y las hermanas se sentían muy culpables porque sentían que por él estar ayudando al padre, el niño tuvo esta condición. Y tuvimos que hacer un trabajo muy arduo con esta familia para hacerle entender que ellos no tuvieron la culpa, que fue un accidente. Incluso al mismo paciente, porque de forma indirecta él culpaba a su papá de que él estuviera en ese estado. Hubo que trabajar mucho a la familia para que pudiera entender que no fue su culpa, sino que fue algo que pasó. Claro está, nadie quiere que le pase nada como esto, pero ellos no tenían la culpa de eso, de lo que ocurrió. Entonces, a veces es un poco difícil cuando ocurre estos casos, porque a veces el paciente cuando llega a rehabilitación viene porque quiere volver a caminar o viene porque quiere ser equipado con una prótesis, y ese es su objetivo principal. Entonces, cuando ellos vienen a nuestros servicios y no reciben, por ejemplo, lo que ellos vienen a buscar, entonces se hace más difícil el abordaje con ellos y también con la familia para darle el seguimiento. Pero esa es la experiencia que tengo ahora más fresca, que recuerdo de una condición con los padres diferente al paciente. Vicky, me ha encantado lo que hemos hablado, sé que a los televidentes también, y por eso nos gustaría que nos permitas hacer una pausa en el programa ADR Somos Todos. Al regreso, mantener la idea, vamos a continuar conversando con la licenciada Vicky Santos del Departamento de Psicología, Asociación Dominicana de Rehabilitación. Ya regresamos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación Somos Todos. Muy bien, estamos de regreso a ADR Somos Todos en esta oportunidad. Recordamos que conversamos con la licenciada Vicky Santos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Departamento de Psicología, específicamente del área de medicina física. Licenciada, terminamos antes de la pausa una pregunta muy importante. En este caso, ¿por qué el paciente debe ir a psicología? ¿Por qué debe buscar esa ayuda y continuar con el proceso que obviamente todos queremos, que es la recuperación? Bien, fíjate, después de que un paciente tiene una limitación, pasa por un acontecimiento muy difícil que yo le pudiera llamar crisis. Regularmente las crisis implican cambios. Y este cambio lleva al paciente a tener una experiencia de aflicción muy parecida a la que tenemos cuando perdemos a algún ser querido, que es lo que nosotros en consulta o en psicología le llamamos duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo no es más que dolor. Cuando tengo una condición como esta, paso por este proceso que implica dolor. Entonces, este dolor que yo siento por haber perdido parte de mi cuerpo, o quizás en el caso de que no sea una amputación, por haber perdido parte de la movilidad o no poderme desarrollar como lo hacía antes, va a traer muchos cambios en mi estado emocional.
y va a tener que pasar por un proceso que va a implicar tiempo para yo poderme recuperar a esa pérdida que muchas veces es irreversible y que ya no voy a volver otra vez a tener la misma condición que tenía antes. En el caso de los pacientes que vemos, el proceso de duelo se torna más difícil. ¿Por qué? Porque el paciente vive la pérdida solamente él. No es como el duelo clásico que vemos, que todos los demás, al igual que el doliente, puede compartir ese duelo. El caso del amputado y de cualquier persona que tiene alguna discapacidad es diferente, porque él es el único que la puede vivir, que puede experimentar esa experiencia. Entonces, cuando está en esta fase de estos cambios emocionales que regularmente se da, entonces es importante la asistencia del apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque el paciente va a poder ventilar todas esas emociones negativas que siente durante ese proceso, que regularmente le llamamos fase del duelo. Dentro de esta fase del duelo podemos encontrar la parte de la negación, que es la parte donde el paciente de manera positiva no acepta su condición y consideramos que está dentro de lo normal por el proceso que está pasando. Dentro de esa misma fase puede haber lo que es la fase de depresión. El paciente siente una tristeza profunda por la situación que está pasando. También puede mostrarse agresivo. Entonces, cuando el paciente no entiende todo lo que le está aconteciendo, entonces tiende a hacer mucha resistencia al proceso rehabilitador, a asistir a las terapias y también a rechazar a la familia, a mostrarse incluso agresivo con la familia. Entonces, por eso consideramos que es importante que el paciente asista a los servicios de psicología, porque puede entonces poder ser consciente de todos aquellos cambios que tiene y cómo puede manejarlo, cómo puede afrontarlo, porque se puede convertir en una barrera. ¿Cómo así? Una barrera es todo aquello que me impide continuar con mi vida. ¿Qué puede ser una barrera? La baja autoestima, tener un prejuicio, porque no solo los demás, las personas que nos ven pueden tener algún tipo de prejuicio, sino yo mismo sobre lo que es una discapacidad. Incluso puede interferir en que yo pueda volver a integrarme en la parte social, en la parte laboral, en la parte emocional, cuando no puedo superar estas barreras emocionales. Tomando en cuenta todo eso y que cada caso tiene un tiempo de recuperación diferente, ¿cuál es el promedio aproximado de cuando el paciente ya acepta su condición y comienza a trabajar en recuperarse? Más o menos, ¿cuál es el proceso? Para aquellos televidentes que preguntan, yo quiero ir, me voy a atrever, ¿qué tiempo me tardará? Yo voy a recibir la ayuda. Eso va a depender mucho del paciente. Hay muchos factores que influyen en la recuperación. Está la parte de cómo yo he afrontado anteriormente situaciones de crisis. ¿Qué recursos emocionales yo tengo para afrontar esa situación que estoy viviendo? Además, también está la parte de la red familiar. ¿Con qué apoyo yo cuento para salir hacia adelante? Está la parte económica también. Mis recursos son sumamente importantes. Porque no es lo mismo, por ejemplo, vemos el caso de los pacientes que tienen una lesión medular, no es lo mismo esta población que tiene muchas condiciones por su limitación que tiene en la parte económica, en la parte para movilizarse. Si tengo una estabilidad económica, puedo incluso integrarme mucho más fácil a la sociedad. Entonces, esa parte influye mucho también la parte laboral. ¿Cuál es mi conocimiento? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué cambio yo puedo hacer ahora partiendo que tengo esta limitación? Porque muchas personas después que tienen esta discapacidad tienen que cambiar su oficio, aprender un oficio nuevo, y si no tengo los recursos para hacerlo, entonces se tornaría mucho más difícil. Por eso no hay un tiempo estándar que pudiéramos decir, bueno, en 6 meses, en 1 mes, 2 meses. Pero se supone que dentro del proceso del duelo, dentro de 1 año, ya el paciente debe de estar mostrando algún indicador de que ya está recuperando o que está pasando esa etapa que estaba viviendo, que es la parte de la discapacidad adquirida que tiene. Hace un rato usted mencionaba, licenciada, cuando los pacientes vienen con el propósito de conseguir una prótesis y salir a reintegrarse a una sociedad, pero con su prótesis. Y cuando no la reciben tan rápido, entonces
el proceso se torna un poquito más difícil. ¿Por qué un paciente, hábleme de esa parte, por qué tardaría un poco más que lo que el paciente está esperando? ¿Cuál es el proceso realmente para que un paciente reciba la prótesis y el trabajo correspondiente a salir de nuevo a la sociedad, a reintegrarse? Bueno, que es una parte ya médica porque ya es de acuerdo a la condición física que tenga el paciente y eso es lo que va a determinar cuándo el paciente va a ser equipado y cuándo no. Pero se supone que esa es la primera parte. Después que el paciente está físicamente preparado para ser equipado, entonces ya sería recibir los otros servicios. Pero en ese proceso también recibe apoyo psicológico. Como trabajamos en un equipo, una persona de manera individual no decide cuándo el paciente está ya completo para poder integrarse en la parte ya de la prótesis o recibir el apoyo, sino que va a depender de esa reunión. Ahí se determina si el paciente ya está apto para ser equipado o no. Tomando en cuenta los horarios, mucha gente que tal vez está esperando esa información. ¿Cuándo puedo ir a la Asociación Dominicana de Rehabilitación? ¿Dónde está el área de medicina física? ¿Cómo puedo llegar hasta allá? Quisiéramos conocer eso. Bueno, estamos en el edificio 1, estamos trabajando en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días. Estamos entonces en este horario, como te mencioné, y pueden ir a buscar los servicios a cualquiera de esas horas. Licenciada, el proceso para un televidente que en este momento ha decidido a través del programa acercarse a la Asociación Dominicana de Rehabilitación y recibir la ayuda, ¿qué debe de hacer? Bueno, lo primero es ir al área de información. Luego que va al área de información se le dirá los pasos que tiene que dar. Los pasos serían ir al servicio al usuario, donde se le abriera entonces un expediente para que un médico fisiatra lo vea. Luego que un médico fisiatra lo ve, entonces lo refiere a los demás servicios dependiendo de la condición del paciente. En el caso para que el paciente asista a psicología, es necesario que sea visto por el médico previo a asistir a los servicios de psicología. En caso de que el paciente no sea referido por el médico fisiatra y ya es paciente de nuestra institución, puede el paciente o el familiar ir y buscar los servicios en el departamento de psicología. Importante que ustedes sepan, amigos televidentes, que en las 29 filiales en toda la República Dominicana, usted va a recibir la atención que necesita y la ayuda que necesita. ADR está precisamente para eso. Y quisiéramos saber, muy importante, licenciada, ¿cuáles son los beneficios de un paciente que acude, que recibe esa ayuda en el Departamento de Medicina Física? Bueno, los beneficios que pudiera tener no solo sería el paciente, sino también la familia. Primero, el paciente va a poder tener las herramientas para poder integrarse a nivel social y a nivel laboral, que la va a obtener con el acompañamiento que haríamos con el paciente. También pudiera identificar qué barreras están impidiendo, barreras emocionales que pudieran estar impidiendo que él pueda integrarse de manera satisfactoria a lo que es su vida normal. El apoyo a la familia también es sumamente importante y se va a beneficiar porque va a poder entender cuál es el diagnóstico del paciente, por qué el paciente tiene la condición que tiene, de qué cambios puede hacer la familia, porque muchas veces la familia se desintegra a raíz de una limitación adquirida. Entonces puede tener los recursos para que la familia entonces no se vea tan afectada y pueda entonces llevar una vida dentro de lo que es normal. Agradecemos muchísimo, licenciada, el tiempo que usted ha dispuesto para conversar con nosotros y obviamente poder llegar hasta cada uno de los televidentes. Ustedes acaban de escuchar, si dentro de todos nuestros televidentes en este programa especial, esta conversación, hay una persona que necesita la ayuda, que no ha tomado la decisión y que hoy ha decidido hacerlo, pues bienvenido. Este ha sido el objetivo principal. Acércate, no te quedes en casa, ven y busca la ayuda en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Licenciada Vicky Santos, un placer para mí. En nombre de todo el personal del programa y de la institución le damos las gracias. Continúe con más del programa ADR Somos Todos. Otra interesante cápsula es la que presentamos a continuación. Los beneficios de la terapia ocupacional en pacientes de la tercera edad.
Beneficios de la terapia ocupacional en pacientes de la tercera edad. Para las personas mayores, así como para las personas más jóvenes que hayan sufrido algún accidente o patología que haya limitado su autonomía a cualquier nivel, las actividades de la vida diaria tienen un papel fundamental para el automantenimiento y la participación familiar y social. La terapia ocupacional analiza, evalúa, gradúa y adapta las actividades de la vida diaria para facilitar la autonomía de las personas. En el caso de las personas mayores, se convierte, por tanto, en una herramienta esencial para su salud y calidad de vida. Las actividades de la vida diaria son aquellas que las personas hacen de manera cotidiana, como alimentarse, vestirse, mantener una imagen personal, desplazarse, relacionarse, etc. Existen diferentes clasificaciones para las actividades de la vida diaria, pero una de las más sencillas, según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, es actividades básicas de la vida diaria, que son aquellas que tienen que ver con el ámbito más personal, de cuidado del cuerpo y de la calidad de vida de uno mismo. Y las actividades instrumentales de la vida diaria son las que tienen que ver con la interacción con el medio, mantenimiento del hogar, desplazarse por la comunidad, cuidar de los demás, cuidar niños, usar las nuevas tecnologías, entre otras. Generalmente son actividades complejas y opcionales, es decir, que se pueden delegar en otras personas. Cuando se habla de terapia ocupacional en el ámbito de las residencias para personas mayores, normalmente se trabaja principalmente para recuperar la autonomía de las actividades básicas de su vida diaria. El terapeuta ocupacional parte de la valoración de las capacidades físicas, mentales y sociales de la persona mayor para ver con qué actividades de la vida diaria debe trabajar. Una vez detectadas las necesidades, trabaja con la persona de manera individual, adaptándose a sus capacidades con el objetivo de prevenir la pérdida, mantener o mejorar la autonomía funcional. Algunos ejemplos de las tareas que hace el terapeuta ocupacional son: hacer un entrenamiento de acciones que tienen que ver con la higiene y el cuidado de la propia imagen, como bañarse, peinarse y vestirse. Dar instrucciones sobre cómo utilizar y cuidar de las ayudas técnicas que utiliza la persona, tales como audífonos, andadores, bastones, sillas de ruedas, órtesis y prótesis. Proponer ejercicios de economía articular para evitar la sobrecarga de las articulaciones. Trabajar con la persona para adaptar el entorno inmediato a sus necesidades. Entrenar la realización de transferencias, es decir, cómo sentarse o levantarse de la silla o la cama. Conseguir un buen control de la postura en decúbitos, es decir, cuando se está encamado. Además, el terapeuta ocupacional también se encarga de promover la estimulación cognitiva de la persona mayor con la que trabaja para mejorar la atención, la memoria y las habilidades sociales. El testimonio que presentamos a continuación es sobre una señora que tras un accidente automovilístico por poco pierde la vida. Tuvo graves dificultades para caminar, una historia de fe y determinación que gracias a Dios y al tratamiento recibido en la Asociación Dominicana de Rehabilitación ha logrado superar una considerable lesión en sus piernas. Este es el momento de escuchar el testimonio en voz de la señora Severa Aquino de la filial Sánchez. Permítame saludarle en nombre del programa y todo su personal, también de la institución. Le damos las gracias por permitirnos conversar con usted sobre esta situación que muchas veces no nos agrada hablar, pero que sí sirve de motivación y de ejemplo, un testimonio poderoso como el suyo. Severa, saludos. Saludos.
¿Cómo está? Muy bienvenido a este municipio, a esta gran institución, a colaborar con mi testimonio en mi caso. Me gustaría precisamente conocerlo. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo pasó? Hábleme un poco sobre eso. Bueno, eso ocurrió en junio, día 27, en el año 2005. Un terrible accidente, pero inolvidable. Pues íbamos de gira, un grupo de maestros, a celebrar lo que era un año de trabajo, y habíamos decidido por costumbre cada año conocer a nuestro país. Elegimos a Juan Dolio, el Hotel Comarena. Planificamos todo y nos íbamos 36 personas, dentro de ellas 18 niños y adolescentes. Ese día, a las 9 de la mañana, no llegaba el chofer, que era el dueño, pero luego llega el chofer. Arrancamos hacia el destino que ya le expliqué. Entonces, cuando íbamos por Nagua, vimos que él iba muy rápido. Luego, seguía rápido. En un momento, ya cuando entramos a Cotuí, antes de entrar a la carretera de Maimón, los niños les gustan pararse, se están cayendo uno de otro. Yo voy y me siento, voy y me paro, y me siento, me agarro del palo de adelante a decirle a la compañera del lado, a María Palomino, que va con su esposo al lado, que nos acompañaba. Amalia tiene que decirle a ese chofer que va muy rápido. Apolinar, por Dios, van muchos niños aquí. Noto que la guagua siguió igual, yo lo miro así, pero ya le dije, me siento debajo del palo, cuando en el mismo momento, yo le dije a Amalia, pero él como que va durmiendo, porque le hablo y ni hace, ni baja la velocidad, ni nada. Pero en ese instante comenzó la turbulencia de que entonces yo aclamé grandemente, aclamé al Señor que nos protegiera, que nos protégenos, Señor, y ahí se fue el vehículo por una furnia que no nos explicaban, porque veníamos muy dentro, no sabíamos dónde estaban. Entonces aclamaba y caí aclamando al Señor que nos proteja, protege cada niño, protégenos, Señor. Nos fuimos. Yo caí, que la cabeza me topaba con un agua de la cañada donde estábamos. En mi subconsciente y en mi decir, que nadie podía escucharlo por el ruido del vehículo tan grande, porque era un autobús, era una metro de esa grande. Cuando le pido al Señor que me pase todo a mí, que no le pase nada a nadie, pero allá abajo yo estoy aprensada con todo lo que pudo irse hacia adelante, porque la guagua rompió todos los árboles y cayó así, como de cabeza. Y así mismo caímos, todo lo que estábamos, todo lo que pudo caer se veía, allá nos quedamos. Yo caí dándole gracias al Señor. Gracias, Señor. Y duré 3 meses sin quitárseme esas palabras de mis labios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De ahí nos montaron, aparecieron ángeles del cielo que estaban en la tierra a auxiliarnos.
A mí me dejaron por muerta porque yo veían cómo estábamos, todo ahí machacado. Yo andaba con 8 miembros y yo de mi familia. Una nieta de 8 meses. Andaba con un único parto de una sobrina mía que me decía, se la confío a usted, digo yo, no, a Dios. Con un único hijo de una varón también, de una vecina mía al frente, que como mi nieto también. Y yo le decía, no, yo no le va a pasar nada, Dios es que nos lleva. Y andaba con 2 de mis hijos. Wendy, que era que estaba parida con 8 meses, y Luis Alberto. Al ver mi hijo varón, Luis Alberto, ayudó a sacar a todo el mundo. Y ellos decían, mi mami está ahí, yo quiero que me ayuden a sacar. Y ellos decían, pero déjala que la venga a sacar la Cruz Roja. A ella le corresponde sacarla a la Cruz Roja, porque ella está muerta. Y él le decía, aunque esté muerta, yo quiero que me ayuden a sacarla. Ya cuando acabaron de todo, vino un señor del campo, de ese campo, que se lo agradezco infinitamente. No, pero hay que ayudarle a sacar porque él ayudó a sacar a todo el mundo. Entonces vinieron. Cuando vinieron, tenían que alar despegar todos los asientos que nos tenía comprimido a mí y al chofer. El chofer también estaba más para abajo que yo, para poder sacarme. Cuando comienzan a acercárseme, que Luis, yo no se me escuchaba lo que decía por la bulla, pero yo decía, yo estoy viva, gracias a Dios, yo estoy bien, gracias a Dios. A una mano le hice así y dijo mi hijo, ella está viva, yo se lo decía, ella está viva, yo se lo decía. Entonces comenzaron a alar. El que tenía conciencia alaba sabiendo que estaba alando una persona viva. ¿Usted quedó consciente todo el tiempo? Y ahí trasladarla hasta un centro de salud. Hasta un centro de salud, allá mismo en Maimón. Cuando llegamos a Maimón nos auxiliaron. A mí me bajaron de ahí. Yo dije que fueron Los Ángeles, porque yo le pude decir, por aquí no me agarren. ¿Por dónde me agarraban? Por aquí, me agarran por aquí. Con cuidado. Me agarran por aquí 4 o 5, y entre ellos mi hijo. Así mismo me subieron de una furnia hasta la carretera. Y así me colocaron en un camión de Daihatsu encima de ese camión de Daihatsu. Se subió mi hijo. Llegó usted hasta el centro de salud. Sí. O sea, que fue una historia, ha sido una parte de su vida muy, muy difícil. Cuando usted le hacen los estudios, ¿cuál es el diagnóstico? Porque aparentemente, aunque usted estaba consciente, había mucho daño físico. Sí, cuando llegamos ahí, había un señor que para ellos entendían que estaba más grave que yo, y yo tenía las 2 piernas rotas, así. Desde que llegué me pusieron un cartón, me hicieron gracias a Dios, una previa prevención con una férula de cartón. Se lo agradezco. Sí. Pero había un señor que se llamaba Héctor Moya, que para ellos entendían que él estaba más grave que yo. Y todo el que estaba llegando allá. Yo le decía a mi hija y a mi hijo, busquen otro vehículo, busquen cualquier vehículo, que hay que auxiliar, hay que despejar, pero no tan alto. Busquen otro vehículo, yo decía, porque el que pueda, hay que salir para darle chance a los que lleguen, que lo puedan atender, porque parece que el profe Moya está más grave que yo. Ellos me atendían la cabeza, no los pies, después que me pusieron eso, como para saber, pero los que venían a auxiliarme a mí tenían que irse allá, los requerían donde Moya, y yo decía, busquen otro vehículo. Apareció una ambulancia sin vidrio que podía subir, y sin eso no tiene sirena, decía mi hijo, de eso no importa, vámonos en nombre de Dios, aquí vamos a dejar que los médicos puedan atender más, vámonos, y llamen a mis hermanos en la capital que salimos conmigo. Así mismo lo hicimos, llegamos
Allá mi hijo quería irse al Darío. No, él quería irse a, ¿cómo se llama? A la Plaza de la Salud. Y yo decía, llévame al Darío, mi hijo. Al Darío, yo le decía. Pero él nos llevó, llegamos a la Plaza de la Salud. Me dijo, sí, mami, donde tú digas. Pero nos llevó a la Plaza de la Salud. En la Plaza de la Salud, déjame decirte que quizá hoy ya no sea así, pero hasta yo llegué a las 3 de la tarde y dieron las 11 de la noche y no me atendió un médico, porque los pasantes están por ser médicos, ¿verdad? Me entrevistó de 3:30 de la tarde hasta las 8 de la noche, jóvenes que van terminando su carrera o que están haciendo esa práctica, 15 pasantes, las mismas preguntas. A las 8 de la noche yo le dije a mi hermana, Frede, mire comadre, me entraron en un cuartico como que yo me morí. ¿Por qué? Porque con todo ese sucio y lodo y sangre que yo tenía, no debió ser tirarme encima de una camita con un aire central más que full, para uno que llega caliente, así. Pero yo le dije, comadre, mire, coja ese galón, comience a quitarme el lodo y la sangre que yo tengo por donde quiera. Tenía esa oreja rota, tenía eso aquí roto, y quién sabe qué más, pero no era más, venga, quíteme, le decía, no, comadre, coja agua, comadre, vamos a ayudar a esta gente a entender que Dios me dejó viva y ellos pretenden dejarme que yo me muera a través de su desatención. Y mire, llámeme a Charito, que yo me quiero ir de aquí para el SENMA. ¿Y cuándo lo atendió un médico? ¿Cuándo fue que lo atendió un médico? Yo quiero saber, aparte de sus piernas, había mucho daño, ¿no? De ahí nadie, porque amanecimos y a las 8 de la mañana, ya cuando nosotros estábamos listos, porque yo mandé a buscar a una hermana mía para que venga, que yo sé que es rebusera, era rebusera, otra señora que se llama, que es sindicalista, primitiva, creo que de Los Santos, que vengan, porque yo no sé lo que vamos a hacer, porque yo hasta, si ustedes no me sacan, yo me tiro para que Dios me sanó y esta gente quieren que yo me muera. No, ahí ella entonces, que esperara que ya viene el médico, eran las 8:30 de la mañana, todavía. No te digo, no sé si del grupo, pero la única pregunta que me hacían era, ¿eso que tú me estás haciendo? ¿Cómo pasó? Que yo tuve que, ya el último hasta lo secuestré. Tranque, comadre, la puerta, que ahora yo soy que lo voy a hacer pregunta ahí. ¿Fue a recuperar a rehabilitación por primera vez? ¿Fue aquí en Sánchez o fue en Santo Domingo? Hábleme un poquito de esa parte, porque ya me di cuenta que de la clínica le habían ido a dar asistencia a la casa, pero cuando se da de alta le refieren a rehabilitación. Era simplemente atenderme, a curarme la herida que me operé, que ellos me hicieron, porque el otro pie no hubo que operarlo. Eso trajo como consecuencia que ellos se sorprendieran tanto, que me dieran de alta antes de tiempo y me mandaran asistencia a la cura, lo que había que hacerme, que me lo hicieran en casa. Fue la primera vez, indiscutiblemente, cuando me dijeron rehabilitación, pensé, wow, pero qué rico, y tanto que yo he luchado, porque apoyando a que en Sánchez haya la rehabilitación. Yo me voy para Sánchez. Cuando llegué allá, me voy a darle ese gusto a Lucía Cruqui, a Lilian Gervasio, a Lilian Mato, al doctor Silvestre y otros compañeros más que hacíamos asistencia de colaboradores de este gran proyecto. Fue en Sánchez donde yo inicié. Cuando vine, ya a los 4 meses, comencé a asistir. Tenía que buscar 4 hombres que me suban en una sábana para montarme en la silla de ruedas. Para entonces montarme en el vehículo y venir a hacer el mismo proceso allá en el hospital que funcionaba nuestro
gran proyecto de dar de sí antes que pensar en sí, porque soy rotaria, asistiendo a dar apoyo en el Hospital Alberto Gotró en Sánchez. Fue maravilloso, pues esos jóvenes que fueron mis alumnos, esas damas que siempre se han mantenido dando de sí antes que pensar en sí. Porque a mí me preguntan, ¿cómo usted dice así? Digo, sí, porque yo dejo hasta la comida tapada en casa. Cuando yo tenía que subir, que Lucía iba para su casa y había que quedarse alguien de más, subía a la maestra, que era maestra yo, subía a la maestra a hacerle 1 hora y media o 1 hora, sin que ella sepa que yo voy a estar ahí. Luego de ahí, administrador, llámame a Lucía, dile que yo estoy aquí, que pude venir de 12 a 2 o de 12 a 1, que era que podía ir, porque a las 2 tenía que entrar de nuevo al trabajo. Luego, bueno, a los 2 meses de yo estar, esos jóvenes, me recuerdo de un apellido Castillo, le decían la More, qué mano tan dulce, qué cuánta amabilidad, un apellido González, llamada Matilde, Dios mío, qué manito de ángel, y un joven que se llamaba, habían 2, hay uno que se ha dado grande y nos lo ha robado Santo Domingo, pero por su bien y su futuro, y que siga dando ese servicio, él es Carlito, Dios mío. Dios, el trato aquí fue satisfecho, y le exhorto, Dios mío, a todo el que tenga un accidente, que porque el brazo se le desbarató, no crea que tu brazo no va a volver a hacer lo mismo. Todo el mundo me conoce, Kenia, la profe, la directora, la regidora, porque después de eso hasta política me metieron, y fui y seré para colaborar, para decir siempre que sí, que se puede creer en la institución rehabilitación. Después de Dios, rehabilitación sigue el proyecto que tiene Dios para cada quien que le pasa algo en algún accidente. Increíble lo que ha sido su historia, porque nos la ha narrado y hemos como estado con usted ahí cada paso. Pero hay algo que siempre ella mencionaba, y ahí terminamos con nuestra conversación con Severa Aquino, que siempre mantuvo la fe y las palabras, gracias Señor. Gracias a usted, Severa, por permitirnos conversar con usted. En nombre de todo el personal de la institución y del programa, le exhortamos a que continúen con el resto de ADR Somos Todos. Por el día de hoy podemos decir misión cumplida. Fue un grato placer haber compartido con ustedes el contenido de nuestro programa. Recuerda seguir nuestras redes sociales ADR Somos Todos TV para que te mantengas informado de todas nuestras actividades. Gracias por la gentileza de tu sintonía. Nos volveremos a encontrar en una próxima entrega de tu programa ADR Somos Todos.